En verdad, ahora soy tu hijo. Bueno, ¿sí me oyen? Estaba yo diciendo qué me dijo el pastor que hiciera, pero bueno, tenía yo ahí el micrófono y no encontraba el acomodo. Déjenme conectar, mis hermanos. Ahora creo que sí ya. Mis amados hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, qué gusto. Sabemos que con el parte médico que nos acaba de presentar nuestro pastor, pues bueno, no somos de excepción con respecto a todos los hermanos que se encuentran ahorita en algún padecimiento. Y bueno, y en especial nuestro pastor Samuel, el cual de verdad les exhorto a que en ninguna de nuestras oraciones falte pedir en especial por él y por todos los hermanos, evidentemente. ¿Verdad? Porque lo hemos visto nosotros aquí en nuestra iglesia, en la iglesia de Iztahuaca, que la mies es muchísima. Y los obreros ahorita pues son 2 en este momento. Aunque tenemos 3, uno de ellos no lo puede hacer. Los obreros que están al servicio del Señor son 2 y en ellos pues está todo el peso y la responsabilidad de servirle a Él exclusivamente. Entonces yo de verdad los exhorto, los animo. Ay, mi hermano, muchas gracias. Acabas de salvar un alma de irse al infierno. Los animo y los exhorto a que no dejemos en la oración, a que participemos en todo momento de ella y que eso mismo sea lo que nos permite enaltecer a nuestro Dios a través de la oración y clamar por la vida de su siervo, porque es su siervo y está al servicio de él. Y bueno, mis amados hermanos, nuevamente muy buenos días con todo esto. Hace un tiempo que no nos veíamos por acá, ¿verdad? El día de hoy, pues el pastor con mucha valentía, porque él debe ser celoso de este púlpito, pues nos ha permitido a mí y a varios prestarnos este púlpito para poder exponer la palabra del Señor. Sabiendo que de no hacerlo como el Señor demanda, pues bueno, tenemos que ser más instruidos y capacitados para volverlo a hacer. Gracias en verdad por esta oportunidad de manera inmerecida para poder estar aquí esta mañana. Y mis hermanos, he estado en algunas semanas, meses atrás, pues estudiando un poco, ¿para qué les voy a decir que estoy estudiando demasiado? Un poco el libro del profeta Isaías. Y el pastor hace aproximadamente 3 semanas estaba predicando una parte del capítulo 6 que es maravilloso, hablando del servicio y hablando del llamado que el profeta Isaías tenía y cómo con humildad y con esa forma en que se presenta en ese capítulo 6, el profeta Isaías estaba siendo transformado, limpiado para poder servir al Señor. Porque creo que los versículos que siguieron adelante, aunque no se vieron, ustedes conocen ese pasaje en donde es el profeta que dice, cuando el Señor llama al servicio, el profeta dice, heme aquí, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, yo tenía planeado algún día predicar esa parte. Y dije, bueno, pues vamos a hacernos un poquito para atrás en el libro del profeta. Y que tan solo en el capítulo anterior me encontré algo que se llama la viña del Señor,
y que es algo formidable de lo que esta mañana vamos a hablar. Esta mañana vamos a hablar de la viña del Señor y déjenme decirles la propuesta que tenemos en esto. 2 advertencias de Dios para tu vida que te ayudarán a evitar juicio y destrucción por causa de tu pecado. Soy un poco duro, ¿verdad, mis hermanos? Lo voy a volver a repetir. 2 advertencias de Dios para tu vida que te ayudarán a evitar juicio y destrucción por causa de tu pecado. Y ahorita lo vamos a ver en detalle, mis hermanos. El capítulo 5 del libro de Isaías, aunque es un poco largo, pues prácticamente se puede dividir en 2 partes. La primera parte, la que vamos a ver el día de hoy, versículos del 1 al 7, en donde habla específicamente de la viña, y los versículos del 8 al 30, en donde va a hablar de los famosos ayes, de los ay de aquel que hace tal cosa, ay de aquel que peca de esta manera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la Biblia ese comportamiento? Y en eso pues está dividido este capítulo. Y entonces, hoy vamos a predicar la primera parte de esta propuesta que tenemos aquí. Y esta primera parte la podemos mencionar, la podemos ver de esta manera. A causa de tu pecado, tu vida puede ser tratada como una viña estéril. Porque ¿acaso produces uvas silvestres? Lo voy a volver a repetir. A causa de tu pecado, tu vida puede ser tratada como una viña estéril. Porque ¿acaso produces uvas silvestres? Hoy vamos a aprender, mis amados hermanos, ¿de qué se trata eso? ¿De qué se trata una viña estéril? ¿De qué se trata las uvas silvestres? Y lo vamos a ver en esto. Pero para empezar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor nuevamente. Vamos a orar para que Él sea el que nos dirija y Él sea el que nos conduzca en esta su exposición, pero al mismo tiempo que edifique a cada uno de ustedes con este mensaje para poder servirle mejor, como es lo que estamos deseando. Acompáñenme inclinando sus rostros, mis hermanos. Bendito Padre, Señor Todopoderoso, gracias, Señor. Porque sabemos, Señor, que aún con estas alabanzas que estamos escuchando, Señor, queremos tener más servicio a ti, queremos tener más amor por ti. Pero también, Señor, como decía esa última alabanza, pon en nosotros, Señor, ese verdadero deseo de seguirte a ti, a Cristo. A Cristo, que tú eres el Dios Todopoderoso, aquel que fue a la cruz del Calvario para darnos vida eterna de manera inmerecida y permitirnos participar de tu comunión, pero no solo eso, de tu intimidad contigo a través de la oración. Padre, tú conoces nuestras súplicas, nuestras pruebas, aún nuestras aflicciones en este momento. Todas ellas están en tus manos y sabemos que tu oído nos ha escuchado. Sabemos que has inclinado tu rostro para escucharnos y que te place que nosotros lo hagamos de manera constante, pero sobre todo siempre enalteciendo tu precioso nombre, porque eres un Dios santo, 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 todopoderoso, el cual hizo los cielos y la tierra y está en el cielo, que estás en el cielo y que en tu mano, Señor, hemos encomendado a todos nuestros enfermos. Clamamos por la vida de tu siervo, Señor, para que Él te siga sirviendo, porque Él ha sido puesto para tu servicio. Clamamos por Él, su familia y por todos nuestros enfermos, por mi esposa, Señor, para que seamos, Señor, dignos servidores de ti. Y que sea a través de tu palabra, Señor, que seamos edificados para poderte darte toda la gloria y toda la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Entonces vamos a hablar hoy de la viña del Señor. Y déjenme decirles que cuando estaba terminando de preparar esto, decía yo, ¿será que todos mis hermanos conocen lo que es una viña? Si ahorita yo les preguntara, ¿saben lo que es una viña? Entiendo que mis hermanos que están en el campo, Juan Enrique, nuestros hermanos Sánchez Guadarrama y todos los que están cerca del campo entienden perfectamente qué es una viña. Pero los demás, ¿saben lo que es una viña o saben de dónde proviene el vino? Que esa es otra cosa que podríamos tener, ¿verdad? Y entonces, para evitarme esa situación, dije, bueno, voy a ocupar una introducción
y que no parezca esta una clase de agricultura, porque si no traería a mi hermano Juan Enrique o mis hermanos Sánchez Guadarrama o a mi hermano Quintana que viniera a hablar de aquí, porque pues tal vez yo no esté capacitado para hacerlo. Y entonces esta mañana vamos a ver un poquito acerca de esto de las viñas, entendiendo que si comprendemos lo que es una viña, podemos definirla como una plantación de vides, de troncos o de arbustos. Esto le hemos oído algunos de los términos estos en la Biblia, y que estos vides, estos troncos dan unas ramitas pequeñas que se conocen como pámpanos, ¿no? De eso sí hemos oído hablar. Todas esas ramitas pequeñas son los pámpanos. De esas ramitas nacen unos frutos que son las uvas, ¿verdad?, que conocemos todos, uvas de mesa, pero en especial estas uvas a través de toda la humanidad, el principal objetivo de las uvas ha sido la fabricación del vino. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre esto, entre las viñas, los viñedos y el vino. Pero una pregunta que nos podríamos hacer es, si nosotros vamos pues a los diferentes medios de información, en especial al Google, a las redes, y preguntamos, oiga, ¿desde cuándo existen las viñas o los viñedos? Nos vamos a encontrar con la noticia de que casi nunca aparece la realidad de los sembradíos ni de los cultivos, sino que todo hace referencia al vino. Y entonces ahí es donde empezamos a ver cosas que aparecen en el internet, en Google, donde dicen, no, el vino se creó en el Neolítico, ¿no? El Neolítico es una era 10,000 años, o un poco más de 10,000 años, la datan a algunas personas antes de Cristo. Otros dicen, no, efectivamente fueron los romanos o tal vez los egipcios, porque los judíos aprendieron ahí a hacer. Y empiezan a hablar, a dar una serie de desorientaciones, algunos terminando a decir que fue en la Edad Media, en la época de los reyes, en que se hizo el vino, porque ahí se tenía que dar. Y mis amados hermanos, para eso el Señor nos ha dado la Biblia, para que ahí mismo nosotros tengamos la información. Y si nosotros vamos al libro del Génesis, en el capítulo 9, versículos del 20 a 21, no se preocupen, aquí lo tengo. Yo les voy a pedir que en sus Biblias mantengamos el capítulo 5 de Isaías, para que ustedes vayan viendo, estudiando y haciendo sus anotaciones acerca de esto. En Génesis 9, versículos del 20 al 21, aparece esta expresión que les voy a leer de esta manera. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó. Hay otros datos allí adicionales, pero quise ponerlo de esta manera. Y entonces fue Noé el que ya tenía una viña y tenía el vino. A ver, para mis amados hermanos que ya, pues con el calendario que tenemos de la lectura de la Biblia, ya debimos de haber terminado el Génesis. Si alguien no terminó el Génesis, pues es de los que tardan un mes en leer cada capítulo, y entonces en 5 años va a leer por completa la Biblia. Pero incluso nada más les falta un día, que es el día de mañana, entonces no creo que vayan en el capítulo 10 o en el capítulo 8, sino ya van en capítulos más avanzados. Entonces, ya van en esos capítulos. Si nosotros entendemos en esto, más o menos cuando Noé plantó la Biblia, ¿en qué capítulo está eso? Se los acabo de decir. En el 9, ¿verdad? Está en el 9, por eso, en un juego de palabras aquí. Pero aparte, mis hermanos, cuando esto ocurrió, cuando Noé plantó la viña, hay una pregunta importante: ¿ya había ocurrido el diluvio? ¿Ya? ¿En qué capítulo está el diluvio? ¿No? Lo vamos calculando: 9, 8, 7, 6, ¿cuál? En el 7 tenemos el diluvio, en el 6 está la planación cuando el Señor le habla. Pasan 100 años para que esto ocurra, prepara el arca. ¿Sí ya la leyeron el capítulo completo del Génesis o no? Bueno, entonces en ese capítulo aparece eso. ¿A qué me refiero con esto? Que para cuando Noé había tenido esa viña, era necesario que yo... Entonces, si esto hubiera sido antes del capítulo 6, pues dudaríamos cómo hubiera sido este culto, ¿verdad? Aunque había agua de una manera diferente antes de que hubiera el diluvio, en ese capítulo podemos encontrar precisamente que ya había lluvia. Y entonces, para mis hermanos, incluso que saben de esto del menester de la agricultura, sabemos que las viñas o los viñedos son plantas de secano. Secano significa que dependen de la lluvia, dependen del temporal. Si no hay agua para estas plantas, no hay frutos. Y entonces,
Es importante que nosotros entendamos en esto, al hablar esto de la vida, que a través de la humanidad y a través de los tiempos, hemos visto cómo existen algunas ciencias que han dedicado su tiempo, especialmente también la agricultura, pero la horticultura y la etnología, a dedicar el tiempo al estudio de las viñas y en especial al estudio de cómo producir vino. Y en eso consiste aquí, en que una viña, un viñedo, pueda obtener un buen vino gracias a algo importante. El objetivo de toda viña o viñedo es el dar el mejor fruto, cada día más y mejor fruto. Y nosotros podríamos tener semejanzas hoy con esto cuando hablamos de la viña como iglesia, ¿no? ¿No es cada día más y mejor fruto? ¿No nos capacitan los domingos, los miércoles, los viernes? Toda la capacitación que tenemos no está hecha en ese objetivo de dar y mejor fruto. Si nos comparamos con un buen vino, creo que no seríamos todavía un buen vino, ¿verdad? No podríamos presentar como algunos conocen esos elementos de una buena cata, porque entonces tenemos que seguir trabajando en la viña. Pero bueno, es un poco hablar de esto para que nos relacionemos con todo esto que está aquí. Tal es la importancia de todo esto que tenemos en cuanto a los viñedos, que nos sorprenderíamos, mis hermanos, si pudiéramos hablar de los lugares que existen donde están los viñedos. Lugares como La Rioja en España, Viña Montés en Chile o Dortlausen en Alemania son lugares majestuosos, ¿se imaginan? Es inimaginable ver 200 o 300 hectáreas llenas de los arbustitos, de los tronquitos que tienen pámpanos y que producen uvas. Y entonces, algo que tenemos que ver es que la ubicación, el lugar donde hay que poner un viñedo es importante. Porque de ello depende algunos que las denominaciones, algunos les llaman autóctonas o denominaciones de origen, sean para el vino, muy deliciosas, o para hacer excelentes vinos según los catadores o los etnólogos que saben de esto. Y entonces, así como es importante dar fruto, es importante el lugar donde está la viña. Quédense con esto grabado, mis hermanos, porque de eso vamos a hablar. La agricultura entonces ha sido parte de la vida misma, incluso en la Biblia. Nosotros, a través de ese mismo capítulo de Génesis, sabemos que Caín era agricultor, ¿verdad? ¿Y por qué lo sabemos? Porque Génesis 4:4 dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces, ¿a qué se dedicaba Caín? A ser agricultor, ¿verdad? Entonces no ha sido algo que ha estado fuera mismo de la evolución desde que Dios creó el mundo, ha habido y desde la caída, hablando específicamente, esta actividad de la agricultura. Pero también sabemos por la misma escritura que los otros dos oficios más importantes y más antiguos de la Biblia son el ser agricultor y el otro el ser pastor de ovejas. En estas dos, podríamos hablar, alegorías o figuras, está gran enseñanza que nosotros recibimos a través de la Biblia. Porque cuando no lo recibimos a través de cómo el pastor cuida de las ovejas, como el pastor es Jehová, es mi pastor, nada me faltará. Y también cuando hablamos de la viña, que la vid es Jesucristo y nosotros somos los pámpanos. Y entonces, es en estos términos en que el profeta Isaías va a hablarnos en este contexto del capítulo 5 acerca de la viña. Y mis hermanos, simplemente para no dejar, y a lo mejor no recuerdan cuando prediqué el capítulo 1 de este libro, hablábamos que el libro de Isaías sigue siendo un libro en donde presenta juicio, en donde presenta el pecado de Judá, el pecado de Israel, pero al mismo tiempo también el consuelo, el reino mesiánico que llegará, la gran Jerusalén, la tierra nueva para ellos. Y entonces el libro en general está estructurado de esa manera: presentar el pecado, presentar el juicio, el ser juzgados por el Señor, pero también el proveer el consuelo para que haya vida eterna y podamos todos disfrutar de ese lugar maravilloso que será la gran Jerusalén, ¿verdad? Para no meternos en el lío ahorita de comparar
a la Biblia, a la iglesia con los judíos. Y entonces ese capítulo 5 está prácticamente en un mensaje que es largo de Isaías. Empieza en el capítulo 2 y aparentemente termina en el capítulo 5. Aunque no hay una conexión con el capítulo 4, la forma y el estilo en que sigue hablando acerca del pueblo de Judá, hablando específicamente del pueblo del sur, presenta primero la gloria venidera, el Mesías, el reino mesiánico y la ciudad Jerusalén que era exaltada por todas las naciones. Pero en la parte central, Dios empieza a mostrar el pecado de este pueblo. Aquello que va de lo sublime a lo ridículo. Esta nación no deja de pecar, no ha dejado de pecar. Desde su existencia hoy mismo, y lo vamos a ver, sigue estando en pecado, en juicio. ¿Por qué? Porque no ha dejado de pecar. Y los pecados de este pueblo eran desde supersticiones, soberbia, idolatría, ¿verdad? Desde que salieron de Egipto empezaron con la idolatría, la autosuficiencia y todos los pecados posibles. Aún se ha hablado de la gran tribulación que van a vivir, la cual no se va a quitar hasta que el Señor regrese, ¿verdad? Porque el Señor viene, mis hermanos, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, en este contexto es que aparentemente terminando el mensaje que está aquí, al hablar de que habrá un renuevo de Jehová, que habrá gloria nueva y ese remanente será protegido, es que se inserta este capítulo que tenemos, el capítulo 5 de la viña. Y déjenme, yo sé que mi hermano Leo muy amablemente leyó este capítulo en estos 7 versículos, pero me voy a permitir leer nuevamente para que regresemos en mente de qué es lo que vamos a hablar acerca de la parábola de la viña, como en algunas de sus Biblias viene, pero aquí vamos a hablar de la viña del Señor. Dice así, mis hermanos, pueden seguirme con sus Biblias. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despredegado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza. Justicia, he aquí clamor. Amén, la palabra de Dios, mis hermanos. Este es el pasaje que hoy, si el Señor me lo permite, pueda yo explicarles de qué se trata esta viña del Señor. Y en el versículo 1, desde que empezamos la lectura, tenemos al profeta Isaías haciendo un canto. Ahora cantaré por mi amado. Ahorita descubriremos quién es el amado, aunque si pusimos atención en la lectura ya sabemos quién es. El cantar de mi amado a su viña. El amado de Isaías está cantando a su viña y dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. El profeta está ofreciendo un canto de manera muy repentina y con mucho ímpetu. Dicen los comentaristas que este canto se hacía en Judá y que todo mundo conocía este canto y que tenía una forma maravillosa, así como nuestros cantos que riman, así como nuestros cantos que presentan esas estrofas y esas rimas, así era este canto. Como este está en hebreo, no podríamos ponerle aquí y decir, ahora cantaré mi amado, el cantar de mi amado a su viña, ¿verdad? Ni siquiera tengo la voz capacitada como mis hermanos para hacerlo, pero ese era el sentido que tenía en este momento Isaías al cantar
al presentar a su amado su canto acerca de la viña. La palabra Yedai habla del amado y aquí aparece 3 veces, pero según los eruditos constituyen que estas valiosas imágenes en que presenta el profeta Isaías son un poema. Esta parte del libro está escrito, por lo tanto, en verso. Los poemas se escriben en verso y las estrofas son las que permiten a la larga convertirse en una canción y poseen de alguna manera aquello que hablamos que rima. Evidentemente, en la traducción de nuestro idioma no podemos entender esto porque, como lo vemos aquí, pues tal vez por la palabra amado haya una rima, pero no está la rima igual que podría haber estar en el idioma hebreo. Y esta práctica que tenían ellos la conocían como un estribillo musical. Esta era puesta probablemente todo el tiempo cuando había la reunión, las personas la cantaban, se la aprendían y la deberían de recordar y debería de ser transmitida por las generaciones. Todas las generaciones deberían de entender el canto de la viña. Pero cuando vemos este canto de ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Vemos que la viña aparece en muchos lugares desde el Antiguo Testamento. Aún desde el Salmo 80, versículo 8, dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Hablando de la viña, ¿verdad? Oseas capítulo 10, versículo 8 dice, Israel es una frondosa viña. Ya compara a su pueblo con una viña y quiero que lo tengan presente, porque esto es lo que nos ayuda a poder determinar quién es el amado y cuál es la viña, ¿verdad? Isaías describe al Dios Jehová de los ejércitos. Esa es una forma en que Isaías habla de él. También habla del Santo de Israel. Pero este Jehová de los ejércitos, nuestro Dios santo, 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 como el amante del pueblo, es su pueblo, el pueblo de su pacto, como una labranza, como una viña. Entonces, ¿por qué decimos ahora, por qué podemos decir que Dios es el amado? ¿Cómo podíamos aquí mismo cerciorarnos de esto? Pues porque si vamos al versículo número 5 y lo leemos, nosotros sabremos ahorita en este momento que dice así, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. El amado es Dios, mis hermanos, Jehová de los ejércitos. Y la viña es el pueblo de Judá. La viña está situada en un lugar fértil, con ricos minerales. Hoy mismo la misma Palestina está llena de fertilidad, llena de minerales, a pesar de lo que decíamos que esta nación pudiera estar en juicio. Y este lugar donde está puesto esta viña es un sitio que se ve, que se hace visible. Conspicuo es la palabra en que hablan aquí. Porque de esta manera Dios quiere que su pueblo se coloque en un lugar donde se vea y sea testigo de lo que es Dios. Sea testigo de la bondad, de la bendición. Por eso, mis hermanos, es que si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14, nosotros, llevado esto al Nuevo Testamento, sabemos que el Señor Jesucristo nos decía que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pensando en la iglesia, estamos para dar testimonio, para que seamos vistos. Capacitados en la Biblia y escondidos en su casa no servimos, mis hermanos. Y déjame hacer un paréntesis aquí pequeño de esto, aprovechando la prédica que tuvimos del pastor hace algunas semanas cuando habló precisamente del servicio del creyente, de ese creyente genuino. Isaías ocupa unas palabras de amado. Y te hago una pregunta. En tus oraciones, cuando compartes, cuando proclamas, porque hoy aprendimos algo bien importante, ¿verdad, mis hermanos? Es proclamar, no compartir el evangelio. Cuando proclamas el evangelio a otros, ¿expresas ese amor por Dios? Como lo hace Isaías. Como dice 3 veces, mi amado, tomo su lugar de mi amado para cantarle a la viña de mi amado. ¿Lo haces tú también?
¿Has entendido que ese regalo maravilloso de la cruz del Calvario, sin merecimiento alguno, te ha permitido comunión con el Dios Todopoderoso? Y le hablas con ese respeto, pero con ese amor y con ese cariño. ¿Lo haces? Porque a veces queremos ser como los pericos, parece que tenemos un poco de prisa y queremos compartir inmediatamente y no tomamos ese tiempo para poder hablar del Dios grande y maravilloso, del Todopoderoso, y qué poderle decir: amado, ese lugar me lo dio solo exclusivamente por fe, por haber creído en Él, y que es la forma de presentar obediencia, de presentarle respeto y reverencia a ese Dios Todopoderoso. Y ahí mismo tienes intimidad con Dios, le obedeces y guardas sus mandamientos. Para irnos adentrando, mis hermanos, de lo que esto puede reflejar en la vida de la iglesia, sabiendo que este mensaje era para el pueblo de Judá. Y entonces, 1 de Juan capítulo 3, 24 dice que él que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Ya tienes esa comunión con el Señor? Reflexionemos en ello, mis hermanos. Y entonces continúa el canto. Dice, después de haber hablado de que estaba cantando al amado, el cantar de su viña, y tenía su amado una viña, continúa podríamos hablar esta estofa. Dice el canto: le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uva silvestre. Aquí vemos cómo está lo que decía un poco el canto de acá. Quien empezó la obra es la que le hace completa. Agradecido por mis hermanos por la alabanza. Quien empezó la obra, él la hace completa. Dios es el que presenta las labores esenciales para la preparación de la viña. Isaías está cantando, recordémoslo, está haciendo un esfuerzo el amado para su viñedo. Imaginemos que si el dueño de la viña es el Señor, ¿cuál sería la calidad de su trabajo para con ello? Dios lo hizo todo, escogió el lugar ideal, preparó el terreno, habría creado a aquellos que entienden cómo hacer la construcción. Para poder tener piedras hay que excavar y sacar la piedra. Y con esas piedras se va a crear algo que es cortar la piedra, crear un lagar y edificar una torre. Delimitar el terreno con una cerca. ¿Y cómo se hace eso? A través de un trabajo arduo y difícil. El lagar es el lugar donde se ponen las uvas, se pisan para poder dar el vino. Es como un chapoteadero, mis hermanos, pero estaba hecho de piedra. Y la torre era un lugar que servía para poder vigilar a la viña. La torre se ponía en un lugar alto para evitar que ésta fuera atacada, pues por los mismos animales o por aquello que quisiera invadir su viña. Mis hermanos que saben de la agricultura y esto saben de todo este trabajo arduo que se presenta al hacer esto, ¿verdad? Hoy son conceptos más avanzados y a lo mejor hay herramientas más prácticas para hacerlo, pero imaginemos en esta época cortar las piedras, preparar el terreno, cercarlo y construir una torre en el lugar más alto. Y dice la expresión: y plantado de vides escogidas. Si la viña era del Señor, escogió a lo mejor para ponerlo ahí. Cepas muy escogidas, las mejores. Y nos hacemos esta pregunta: ¿acaso esos troncos de los que estamos hablando aquí y esas vides escogidas no son parte de esos patriarcas que tuvo el pueblo de Judá como Abraham, Isaac y Jacob? ¿No fueron gente escogida para que ellos mismos tuvieran ese comportamiento y esos principios morales y religiosos que fueron transmitidos de generación en generación? ¿No puso Dios a esas personas, a esas vides escogidas ahí, para que empezaran a
dando fruto, crecer su viña. Y entonces en este canto que sigue habiendo, imaginemos, mis hermanos, Isaías está cantando y está cantando todo aquello que se describe aquí. Dios comienza la obra y Él es el que la termina y Él la trabaja. Al hacer todo esto, Dios va a tener un deseo importante de que si su viña tuvo las mejores vides, las mejores cepas escogidas y demás, van a tener los mejores frutos. Cuando Dios obra, los resultados deben de ser excelentes, ¿verdad? Y sobre todo, lo puso en una ladera, un lugar fértil, es debajo de un monte, el lugar plano, el lugar donde recibe la lluvia, aún el escurrimiento de una montaña, recibiría ahí de la lluvia, el temporal, dispuesto a que hubiera una abundante y excelente cosecha. Pero ¿qué sucede en el final del versículo que estamos ahí? Dice, esperaba Dios el amado, Jehová de los ejércitos, con mucha expectación, pero también con confianza, aguardaba que todo el trabajo que había hecho permitiera que su viña diera buenas uvas. ¿Y qué sucedió? Que dieron uvas silvestres. Déjenme explicarles rápidamente qué es una uva silvestre. A los que a lo mejor no comprendemos esto en el campo, como decía también mis amigos, mis hermanos en esto. Las uvas silvestres son aquellas uvas que se ven físicamente igual que las que son buenas, pero que en realidad estas uvas tienen un sabor amargo, saben peor que al vinagre. La mayoría de las veces son muy duras y generalmente este tipo de plantitas o de frutos son invasivos y no permiten el crecimiento de las verdaderas uvas. ¿A algo se parecen estas uvas silvestres? ¿Verdad? Llevados en el Antiguo Testamento y llevados en el Nuevo Testamento podríamos hablar de los mismos, ¿verdad? Los que no permiten que haya fruto, ni del pueblo de Judá como hubo, ni tampoco de la iglesia. Uvas silvestres también es un término usado en el hebreo besuim, que expresa putrefacción. Es una frutilla venenosa. Esto podría corresponder a un estado corrupto del pueblo de Judá, de Israel, presentando así la desobediencia de ellos. Dice que también es un fruto fétido de la vid silvestre, o sea, la vid también era silvestre, se había convertido en una vid silvestre. Y en lugar de las uvas escogidas, lo que dio fue la capucha de fraile, algunos de mis hermanos lo conocen, o los árabes decían las uvas del lobo, porque eran venenosas. ¿Acaso no sabemos que a través de lo que conocemos de la Biblia hemos visto también el fruto de lugares donde presentan veneno, ponzoña y demás, como lo que estamos hablando aquí? Si nosotros revisamos Deuteronomio 32, capítulo 32, versículos 32 y 33, podemos ver algo relacionado con la viña, pero con los pueblos de Sodoma y Gomorra. Dice así el texto: porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de sus áspides. Mis hermanos, este pueblo dio fruto venenoso. No dieron fruto. Pensando en esto, y si nosotros vemos esa película, esa imagen de ese pueblo sacado de Egipto, escogido, había quitado a los idólatras de en medio, no se quedó esa generación completa en el desierto, fueron cepas escogidas. Creó la dinastía de David y de Salomón una fortaleza y les había dado el templo para tener comunión con Dios, dentro del cual se pudieran ver surgir los frutos de justicia y de gozo. ¿No hizo todo eso el Señor? ¿Y con qué le pagaron? Con tremendos frutos de desilusión, ¿verdad? ¿Se imaginan la desilusión del dueño de la viña? El dolor para aquel que trabajó en la viña,
Mis hermanos, nada más que el dueño de la viña es el Señor. Y de aquí, de estos frutos de injusticia y inequidad, es que la segunda parte que algún día veremos, de los capítulos 8 al 23, se enumeran todos aquellos pecados que han sido la destrucción parcialmente de Judá a través del tiempo. El materialismo, ay del materialismo, el consumismo, aquellos que solo buscan posesiones, de los que están ebrios y que solamente están en sus deleites y todo el tiempo están en disolución, de los escépticos que hablan falsedad y mentira. Qué pecados, ¿verdad? Pero ahí están. Ay de los que llaman a lo malo bueno y al bueno malo. Hoy ese es el principio en nuestra humanidad aquí. Invertir los valores. Y lo escuchamos todos los días. Todos los días se hacen leyes incluso para permitir que estos valores se mantengan ahí. ¿Qué hay de los arrogantes, de los que viven en una arrogancia? Y de todos aquellos que son corruptos y los cuales buscan el favoritismo de unos con otros. Y en ocasiones hasta involucrados los gobiernos, ¿verdad, mis hermanos? En estas situaciones. Los mismos gobernantes, así como en Judá, hoy actualmente vemos gobiernos que participan de la corrupción y de todo aquello en que nosotros podríamos ver que ofende a Dios. Y entonces, las consecuencias de que esta viña haya dado uvas silvestres, ¿cuál va a ser? Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero darte una parcial primera aplicación, mis hermanos. Aunque nosotros no estamos en el antiguo pacto, Dios va a juzgar a los creyentes y no creyentes por su pecado. Eso puedes estar completamente seguro. El que está en la viña del Señor y peca va a recibir la justicia y lo que vamos a ver en un momento más. Así que mi hermano, ¿has dado últimamente algunas uvas silvestres? ¿Te has puesto a pensar cuál es el fruto, el testimonio de tu vida para que Dios se deleitara en ti? Porque para el no creyente ya sabemos lo que le va a pasar. El que no cree ya está condenado. Pero tú como creyente y que perteneces a la viña del Señor Jesucristo, ¿sigues dando uvas silvestres? Ahorita te voy a enseñar a qué te vas a exponer, seguir haciéndolo así. Versículo número 3. Dice entonces Isaías: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. El libro del profeta Isaías presenta siempre a Dios haciendo testigos o poniendo juicio, utilizando las cosas completas como el cielo, la tierra, las estrellas y todo aquello que está a su mano. Llama al gran jurado el Señor para que vengan todos los vecinos de Jerusalén, todas las naciones alrededor, pero ellos mismos, porque el divino Criador va a presentar una demanda en contra de ellos y que ellos mismos van a juzgar entre ellos y lo que Dios hizo. Es como si les dijera: ahora el juicio vendrá entre ustedes y el Señor, y por su propia boca ustedes se van a condenar. Esta forma de hacer esto es un común denominador del libro de Isaías. Si recordamos en Isaías 1:2, cuando presentábamos este libro decía: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios confrontará a la nación de Judá y a todas las naciones vecinas, mis hermanos, para que ellos mismos juzguen todo aquello que el amado de la viña, Jehová de los ejércitos, hizo por su viña, y el resultado fue
uvas silvestres. Pecado, ofensa para el Señor. Dice el versículo número 4, dos preguntas que va a hacer el Señor. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Nuevamente está presentando el reclamo Dios acerca de lo que acabamos de ver. ¿Qué más podía hacer el Señor si el Señor, una vez que hace el trabajo y la obra, la hace completa? No es como nosotros que dejamos las cosas pendientes y no las hacemos. El Señor creó una viña y trabajó en ella, lo hizo perfecto. Él hace las cosas perfectas. Una cosa importante, mis hermanos, en este versículo, cuando lo está cantando Isaías, el pueblo de Judá no sabe quién es la viña. Nosotros sí ya lo sabemos por lo que tenemos aquí. La nación entera no sabía, pero en ese momento del agravio que podía haber, dice el comentarista que algunos pudieron haber dado respuesta: Señor, pues es culpa de la vid. ¿Nosotros qué tenemos que ver, verdad? Porque podría haber cinismo en la respuesta de algunas personas que pertenecen a ese pueblo y a esa viña. Y los judíos se estarían condenando cuando la canción terminara en su versículo 7, ¿verdad? Porque dice así: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. ¿Qué se creen, pueblo de Judá? Los que dieron las viñas, las uvas, silvestres son ustedes. Ustedes son los responsables de esto que está aquí. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Se imaginan cuán sorpresa para este pueblo? No había producido buenos frutos. Y a pesar de la misericordia, la gracia y todo lo que Dios les había dado, ellos se apartaron para buscar sus placeres. En estas épocas, hablan los comentaristas, que era tal vez el momento después del rey Salomón más pujante que había en el pueblo de Judá, Israel, en esa época. Las posesiones, lo económico era desbordante. Pero Dios no buscaba eso. Dios estaba esperando frutos de fe, de amor, de mansedumbre, de humildad, de reverencia y de obediencia. Y la gente en su cosecha terminó dando glotonería, arrogancia, ambición y burla. Porque eso es lo que hacemos cuando pecamos ante Dios. Y perdónenme el que sea reiterativo en esto. Si no entendemos que cuando pecamos ofendemos a Dios y lo ofendemos igual que el pueblo de Judá, a lo mejor ni siquiera somos parte de la viña. Judicialmente, nuestro Dios Todopoderoso está demandando a la nación de Judá. En el siguiente versículo vamos a ver cómo Dios se va a convertir en el juez y va a dictar un veredicto de la culpa de estos pámpanos que no pudieron dar uvas buenas, sino dieron uvas silvestres. Dios es fiscal y Dios es juez. Y nosotros conocemos un versículo que debe de ponernos a temblar, de entender para una persona que va a ser juzgada, que no ha creído en Cristo, y que dice así, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ni como fiscal, ni como juez, mis hermanos. Porque para ambas partes las acusaciones de Él son verdad y el juicio que hará sobre tu vida también lo dictará Él. Antes de pensar el veredicto, podíamos hacer parcialmente algo de decir: ¿cómo es posible que ocurra esto con un pueblo
como Israel, como Judá, que a lo largo del tiempo les ha dado todo. Y aún ellos hoy como nación se sienten una nación aparte. Se consideran un pueblo diferente. Yo tengo amigos, muchos amigos judíos. Y créanmelo, se sienten así. Para poder relacionarse con ellos en ocasiones hay que amarlos simplemente y proclamar, decir, tú conoces de Dios y sabes que es importante creer y no te arrepientes. Tú tienes esto completo. Y algunas veces les decía, oye, ¿por qué tachaste todo el libro de Isaías? ¿Por qué no lo tiene tu Biblia, verdad? Que sí lo tiene, pero lo tienen modificado. Y no quieren ver la realidad de lo que presenta este pueblo, su vida, de que no ha dado el testimonio que Dios esperaba de ellos. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16, que parece que lo que Dios ha provocado en a través de esto es lo peor de la gente. La gente le ha dado lo peor como fruto de su viña. Y dice el versículo 15, y Jehová de los ejércitos de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, dice el versículo 16, hacían escarnio de los mensajes de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Mis hermanos, ¿cuántas veces ha habido personas, amigos y gente que ha menospreciado, se ha burlado de cuando le has proclamado el Evangelio? No son buenos propósitos ni buenos comienzos, mis hermanos. Debe ser necesario dar fruto. Fruto verdadero, maduro y duradero, salido de un corazón cambiado, de una conducta digna, pensamientos, afectos y palabras, acciones que sean agradables al Espíritu de Dios. ¿No es esto lo que nosotros hemos aprendido a través del Nuevo Testamento? ¿No es este el resultado de la viña de aquella que hablaba el Señor Jesucristo y que esa parte empieza con las mismas palabras que está en el versículo 2 de aquí? Pero mis hermanos, no olvidemos algo importante. Aún en la condición de esta viña, el Señor sigue dando consuelo a su pueblo. No nos olvidemos, mis hermanos, el Señor sigue proveyendo la salvación y proveyendo aquello en el que puede ser rescatada tu vida. Si nos hacemos un poco para atrás, en Isaías capítulo 1, versículos del 18 al 19, y lo recordamos, y hay algunos que se saben estos versículos de memoria. Dice la Escritura, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Tremendo mensaje, ¿verdad? Este mensaje está puesto también en el momento en el que Dios estaba juzgando a su pueblo. Pero dice el versículo 20 que si no quieres, si fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si no obedeces, mi hermano, vamos a ver lo que va a pasar con el pueblo de Judá. Dice el versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Ya está el veredicto del Dios de Israel
del Dios Todopoderoso a este pueblo. Mostraré, podría identificar una forma legal diferente de decir, te notifico, te digo a ti, en estos términos, que yo, Jehová de los ejércitos, dueño de esta viña, dueño absoluto, lo que voy a hacer. Y miren en este sentido, mis hermanos, lo que significa este versículo. Primero le quitaré las providencias protectoras a la viña. Le retiraré mis bendiciones, le quitaré su vallado, la cerca que la protegía ya no tendrá cerca de protección. La colocaré a merced de las cabras que están extraviadas y se van a comer las ramas tiernas que hay en los troncos, en la vid. Y las zorras también pueden robar todo aquello que queda. Aportillar significa permitir que cualquier demonio pisotee la viña. Ser hollada es ser pisoteada, ser aplastada. De una vez déjame darte la segunda parte antes de explicarte lo que te toca a nosotros. Dice versículo 5, 6, capítulo 5, versículo 6 de Isaías: haré que quede desierta esta viña, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Mis hermanos, esta viña acaba de poner como enemigo a Dios, al Dios Todopoderoso. Haré que quede desierta. Hablar del desierto es un abandono divino y escandaloso, porque donde no se poda ni cultiva no hay ningún valor que valga la pena, ningún valor verdadero, no vale nada la viña. El resultado de esto es el abandono divino. El juicio de Dios para este pueblo o esta viña, porque hoy lo entendemos así, será la desintegración y la ruina. El Dios Santo ordenará que no caiga la lluvia. Y lo puede hacer, mi hermano. Porque el Dios controla todas las cosas. Incluso las fuerzas naturales están en su mano. Él va a ocupar todo lo que está a su alcance para poder cumplir sus propósitos. Y especialmente los propósitos que están en tu vida. Entonces ya lo vimos, mis hermanos. En estos dos versículos se cambió de un papel de demandante por un juez. El juez dictó sentencia. Sin lluvia, sin cerca, sin la bendición, sin la protección de Dios, nada, ni los espinos del desierto, dice el comentarista, pueden sobrevivir. Estamos terminando, mis hermanos. Y ese es el imperativo que Dios usó para decir: juzgad entre ustedes y yo, ¿qué fue lo que no hice? ¿Saliste culpable? Salieron culpables el pueblo de Judá y este es el resultado de su culpa. Mis amados hermanos, esta nación de Judá para este tiempo, hablamos del año 700, para cercano al 586, Nabucodonosor y todo el pueblo de Babilonia invadió Judá. Dios les había quitado su protección. El excelente proveedor que tenían, fue necesario la disciplina de esta manera porque sus productos eran amargos y agrios. Toda su protección quedó apartada desde el año 586 a.C. Y aún hoy, este pueblo sigue viviendo apartado de la protección y de la proveeduría de Dios, aunque en otras cosas vemos que son muy bendecidos. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 15 al 20, aunque es un pasaje muy largo, solo vamos a leer el 16 y 17 para comprobar que fue
Nabucodonosor, el que invadió y él terminó por invadir Judá. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Mis amados hermanos, esta es la consecuencia hoy del pueblo de Israel. Aún hoy ellos siguen viviendo la amenaza, el ataque de sus vecinos y de los mismos enemigos que se han forjado a través del tiempo. No hay año en que no escuchemos una noticia en que Israel recibió ataques bélicos. No hay año. Hasta parece sorprendente que no lo tuviéramos. Pero el mismo Nuevo Testamento nos implica que esto iba a ser el camino de esta nación rebelde, pecadora. Lucas capítulo 21, versículo 24 dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, entendiéndolo así, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se van a cumplir el tiempo de los gentiles, mis hermanos? Cuando el Señor regrese. Y cuando venga, si no han creído, la gran tribulación, ¿verdad? Una aplicación de esto para nosotros, mis hermanos, antes de terminar. Aunque nosotros no estamos en el antiguo pacto y en el tiempo en que vivía, en el tiempo en que se ejecutaba esto en la vida de Judá, hay algo en lo que estamos completamente seguros y se los dije hace un momento. Dios va a juzgar el pecado de creyentes y no creyentes. Creo que aquí hay alguno que no es creyente, para darle un apartado. Si no, todos son parte de la iglesia. Creo que no había ningún visitante, ¿verdad? Para el creyente, si tu vida, amado creyente, amado hermano, no presenta los verdaderos rasgos de un cristiano como hemos aprendido en nuestras clases, viviendo en santidad, obediencia al Señor Jesucristo, sus mandamientos, como dice la Escritura, los cuales son gravosos, mostrando verdaderos y deliciosos frutos para que nuestro Señor se deleite con tu vida, te vas a exponer a una irremediable disciplina, como lo establece el libro de los Hebreos capítulo 12 versículo 10. Sabemos que la salvación no se pierde, pero tu pecado tiene consecuencias. Y tú, de ser un verdadero creyente, vas a recibir disciplina si no dejas de pecar. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 10, aquellos, hablando de los padres terrenales, ¿verdad? Habla del contexto en ello. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el que vino para pagar por nosotros en la cruz del Calvario, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Si no dejas de pecar, no puedes participar de la santidad de Dios. Aún Pablo llegó a tener un aguijón como parte preventiva por si llegara a pecar. Ese enorme personaje de la Biblia, aún él podía en cualquier momento ser disciplinado. Y mis hermanos, déjame darte esta parte adicional de la aplicación de lo que estamos viviendo. Por tanto, el creyente que peca irremediablemente va a recibir o algún sufrimiento o algún correctivo. Tienes que evitar el pecado y mantener una lucha constante contra él. Porque si cedes ante esto, recibirás la misma disciplina de Judá. Y te expones
a que la disciplina sea con la falta de salud, con problemas financieros, con problemas en tu casa, con problemas con tu esposa, tus hijos, en el trabajo. Dios es un soberano y como soberano puede hacer lo que le plazca para poder disciplinarte, y va a ocupar lo que Él tenga para que entres en razón. Y entonces entenderemos por qué el principio de lo que hablamos como mensaje que les expuse, de que es una advertencia de Dios para tu vida, para que evites el juicio y la destrucción o la disciplina por causa de tu pecado. ¿Te deja claro el mensaje de la viña? ¿Te deja claro que eres parte de esa viña y que tienes que dar uvas verdaderas, uvas deliciosas, no uvas silvestres? En la parte final de lo que nosotros tenemos en el versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. El Señor, es como decir, el Señor esperaba juicio por parte de nosotros. ¿Y qué hubo? Como en la época de David, derramamiento de sangre. Derramamos sangre en nuestro pecado. He aquí justicia, y en lugar de justicia hay clamor. Dice un comentarista que es un juego de palabras que se dice más o menos de esta manera. Dios esperaba juicio, Dios esperaba justicia y hubo injusticia. Dios esperaba hecho y hubo endecho, como tuviera una rima. Mis amados hermanos, simplemente quiero dejar claro este mensaje del que hoy te he hablado. Por causa de tu pecado, tú puedes ser tratado como una viña estéril. Si tú, que perteneces a la viña, das uvas silvestres, recibirás la disciplina del que hoy ha hablado este pasaje. Y déjame ser reiterativo. Lo acabamos de leer no mucho tiempo. Déjame regresar a él. Isaías 1, versículos 18-19. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Dios va a limpiar tu corazón aún de todo aquello que tengas. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tienes la tremenda oportunidad de ponerte a cuentas con el Señor. Con todo aquello que después en alguna oportunidad veremos, con todos esos pecados que aún tenemos, del materialismo, de la arrogancia, del trato al hermano. Decía el pastor hace rato, no le pongas cara al hermano, ama al hermano, agradécele que está aquí, háblale para ver cómo está su salud. Esas son las verdaderas uvas, no las uvas silvestres que a veces damos en el trato a los demás. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Mi hermano, ¿cuándo te vas a poner a cuentas?
ya debería de haber sido. No debería de haber momento en tu vida en que no tengas el arrepentimiento por aquello en que ofendes y cometes faltas al Señor, en que lo desilusionas con todo lo que haces. Y entonces, esta oportunidad, esta advertencia que hoy te presenta, debe hacerte reflexionar. Debe hacer que evites el juicio, la disciplina y para algunos, mis hermanos, créanlo, la destrucción de sus vidas por seguir pecando. Pongámonos a cuentas con el Señor, pero sobre todo guardemos sus pecados, guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Ya los estaba incitando a pecar, ¿verdad? Esa es la enseñanza de la viña. Vamos a orar, mis hermanos. Muchas gracias. Bendito Padre, Señor Todopoderoso, gracias, Señor. Porque aún, Señor, podemos ver que siendo pecadores y también pecando y ofendiéndote, tienes misericordia, Señor, de nosotros. ¿Qué valemos nosotros para ti, Señor? ¿Y por qué, Señor, aún en nuestras faltas tú limpias nuestros corazones? Aún siendo rojas como el carmesí, las vas a convertir en blanca lana. Transfórmanos por completo, Señor. Y haznos sobre todo ser amorosos, hablarte de una manera respetuosa y con reverencia, pero sobre todo haciendo lucha contra el pecado, evitando pecar en contra de ti. Siendo obedientes para poder tratar a nuestras esposas, a nuestros hijos en el trabajo y siendo diligentes con todo aquello en lo que tú nos has ordenado. Porque no son gravosos tus ordenanzas, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y gracias por la oportunidad inmerecida de estar parado aquí para poder exponer tu palabra. Que tu mensaje, Señor, edifique a mis hermanos y que sea para honrarte y glorificarte, Señor, a través de nuestras vidas, dando verdaderas uvas y no uvas silvestres. Padre, agradezco este tiempo en el bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. No hay condenación para los que están en Cristo.